Buenísimo. Vamos a ver si nuestro hermano está aquí presente. A ver, yo creo que sí. Muy bien, hermano Edgar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, querido Will? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa, saludar a la gente, está conectada. Es una bendición estar por aquí y saludarte y conocerte, pues sin duda es un privilegio, ¿no? Ay, pues gloria a Dios. Y entiendo, ¿no? Que estás en México, hermano. ¿En qué parte de México estás? Sí, yo estoy aquí en el norte de México, en un estado que se llama Chihuahua. Estoy en la Sí, capital, en la ciudad de sí, sí. Chihuahua, Chihuahua, aquí frontera con Estados Unidos, y una parte bastante árida, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, aquí vivo, a tus órdenes, Gloria a aquí Dios. tienes tu Estuve casa. predicando en el 2009. Estuve 3 meses en México, predicando por todo el país. Y estuve un par de semanas en Chihuahua, Oh, predicando también. buenísimo. Sí, sí, gloria a Dios. Así que nada, pues bendito sea el Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en las redes. También, si Dios quiere, si todo encaja, vamos a estar juntos en tu canal el viernes posiblemente, ¿verdad? Hablando también sobre la Sí, Iglesia Católica Romana. Y ya está, el formato es muy sencillo. Hemos dado estos 10 minutos de salutación, luego damos paso a nuestro invitado para exponer. Los invitados suelen tirar entre 40 minutos, 70 minutos, depende de cada uno. Y en cuanto hayas acabado, me dices, Will, entra y ya está. Y luego dirijo la sesión final de preguntas y respuestas. Así que si te parece bien, podemos orar. Y hoy vamos a estar hablando entonces del tema de la Mariología Católica Romana. ¿Ok? ¿Todo bien claro, entonces? adelante, adelante. Pues nada, Buenísimo. vamos a orar, hermanos, y luego damos paso a nuestro querido hermano Edgar Pacheco. Oremos a nuestro Señor. Amén. Aleluya. Pues, amado Padre, gloria a ti por tu precioso Hijo Jesucristo, el todo suficiente sumo sacerdote. Nuestra salvación está 100% en Él, en su cruz, en su tumba vacía. Y gracias, amado Dios, por tu Espíritu Santo, porque Él es quien nos ha hecho entender que Cristo es hermoso, incomparable, bellísimo, lo máximo. Señor, gracias por tu Hijo y gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias, amado Dios, por los varones que tú vas levantando en esos días, hombres con esa capacidad mental, con esa agilidad para dar defensa de la fe que nos fue otorgada. Te damos gracias, Señor, por cómo has usado a nuestro querido hermano Edgar en la defensa del Evangelio apostólico, y rogamos, amado Señor, que tú sigas permitiendo que sea muy fructuoso en las cosas de tu reino, que tu buena mano sea sobre él y sobre esta hermosa familia que tú le has regalado, Señor, por tu pura misericordia y gracia. Y yo pido, Señor, que él también se encuentre a gusto con nosotros, que disfrute de la exposición, que lo pase bien también en la sesión de preguntas y respuestas, y que él pueda, Señor, salir también de este tiempo hoy bendecido y fortalecido. Así que, Señor, rogamos que le des la gracia para enseñarnos con claridad, con contundencia, y también rogamos por esta bendición también para que nosotros podamos retener esta forma de sanas palabras en esta tarde. Así que muévete tú hoy, glorifícate a través de Señor nuestro hermano, y que esta sesión sea para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Muy bien, mi Amén. hermano. Pues todo tuyo, adelante, y que el Señor te bendiga grandemente. Muchas gracias, Will. Fíjate que hace unos días estuve yo aquí en la Ciudad de México, en el Santuario de Guadalupe, que es uno de los centros, ahora sí que neurálgicos de la religión católica en el mundo, uno de los santuarios más importantes, platicando con la gente para ver si ellos sabían acerca de lo que es la hiperdulía, ¿no? Dado que en la teología, dentro de la doctrina católica, se hace esta distinción entre lo que es la adoración, la hiperdulía, la dulia, la protodulia. Y tenía yo la curiosidad de saber si la gente realmente conoce estos términos, esta terminología, está familiarizada con ella, o qué es lo que ellos hacen cuando se acercan al Santuario de Guadalupe, a venerar a la Virgen, a adorar a la Virgen, etcétera. Y me llevé una sorpresa, pues ahora sí que muy fuerte, ¿no? Porque la mayoría de estas personas no tienen ningún reparo en decir literalmente que ellos adoran a la Virgen, ¿no? Que ellos, ahora sí que incluso hay unos que decían que idolatran a la Virgen, ¿no? No hay reparo porque no hay esta distinción semántica que es la Iglesia Católica, ellos no la conocen, no están familiarizados con ella. Y esto es bastante peligroso, ¿no? Porque ahora sí que la persona, la imagen de María es central dentro de la teología católica, pero también dentro de la vivencia, ¿no?, espiritual de los creyentes católicos. Aquí en México un geopolítico muy famoso llamado Alfredo Jalife dijo con justa razón que México no era cristiano, México era guadalupano. Y cuando tú ves el papel que María ha ido teniendo a lo largo de los siglos dentro de la teología católica, pues te das cuenta justamente de ello, ¿no? Esta parafernalia en torno a la imagen de María, esta construcción idealizada, apoteósica
de María, pues te deja que pensar muchas cosas, ¿no? Hay que decir que dentro de la iglesia cristiana nunca fue así, no fue así en el principio. Si bien se tenía cierto respeto, cierta reverencia, cierta deferencia a la Madre del Señor, parece ser, como dice el doctor J. Peterson, ¿no?, este famoso luterano, que hay una distinción que se empieza a hacer claramente a partir del siglo IV, siglo V, en el concilio de Éfeso, en el año 431, con el tema de la Theotokos, ¿no?, con este tema cristológico que le va a dar este título a María, Madre de Dios, que semánticamente también pues a algunos les causa cierta sensibilidad, y de ahí se va a desencadenar una magnificación en torno a María, ¿no? Una magnificación que obviamente en algunos momentos ya ni siquiera va a requerir que tenga apoyo bíblico, que tenga apoyo histórico, como es el caso de la Asunción, la perpetua virginidad, el caso de la Inmaculada Concepción, sino que se va a declarar dogma, ¿no?, vinculante a la cristiandad, para que los cristianos ahora sí que vean a María en este sentido, como la Iglesia lo propone, y va a partir de, ahora sí que del concilio de Éfeso. Entonces hay que dejar algo bien en claro, ¿no? Los seres humanos tenemos una limitación en nuestro intelecto, una limitación de la cual no nos podemos librar mientras estemos en esta carne, una limitación en nuestro lenguaje, una limitación en nuestro entendimiento. Jesús decía, por ejemplo, si les hablo las cosas terrenales y no las entienden, ¿qué será cuando les hablo las celestiales?, ¿no? Hay una cierta limitación intelectual en la que estamos inmersos y de la cual no nos podemos librar, ¿no? Juan Bautista, por ejemplo, al referirse a Jesús, afirma en Juan 3:31 y dice: el que procede arriba está por encima de todos nosotros, ¿no? El que es de la tierra procede de la tierra, habla de las cosas de la tierra, pero el que está en el cielo está sobre todos nosotros, porque él habla lo que ha visto y de eso da testimonio, hablando justamente de que era evidente que el conocimiento que Jesús tenía superaba al de Juan, aunque Juan haya sido escogido por Dios. Entonces, los seres humanos tenemos cierta limitación de la que no podemos librarnos, y la tenemos en todas las áreas. Eso lo digo como introducción, ¿no? La propia diversificación de las ciencias, ¿no?, ejemplifica esto, ¿no? No solamente tenemos médicos generales, sino médicos especialistas que se especializan en otras áreas, igual en la filosofía, igual en la biología, en la historia, en la teología. Eso es algo de lo que tenemos, ahora sí que de lo que padecemos, de lo que no nos podemos librar, y es algo con lo que tenemos que bregar siempre. Por ejemplo, en el aspecto filosófico, Wittgenstein decía que ciertas cuestiones filosóficas, sobre todo las relacionadas con la metafísica, con la ética, eran intrascendentes, no podían ser abordadas porque había una limitación en el lenguaje, ¿no? Y por ello Wittgenstein decía esta famosa frase: no podemos hablar de lo que no se puede hablar, ¿no? Si yo me pongo a hablar del cielo, y lo digo para la gente que está aquí, ¿no?, si yo me pongo a hablar del cielo, es obvio que me voy a ver envuelto pues de inmediato en cierta nebulosidad, porque no he estado ahí, ¿no? Y lo único que tengo es lo que se me ha comunicado por medio de la revelación, y muchas veces lo que se me ha comunicado a través de un lenguaje metafórico, simbólico. Entonces hay cierta limitación de la cual no me puedo librar. Incluso Pablo, que estuvo en el cielo, no logra transmitirnos su realidad tal cual, debido a que está limitado en conceptos, limitado en lenguaje, y resume las cosas diciendo básicamente cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ¿no? De hecho, la experiencia que él tiene es de tal magnitud que ni siquiera se atreve a decir si fue dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, ¿no? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Básicamente que en torno a la teología, en torno a las cuestiones metafísicas, hay un área que solamente se puede abordar a través de especulaciones. Y las especulaciones son válidas siempre y cuando se mantenga el núcleo epistémico de cómo estás construyendo el conocimiento. Está bien, no pasa nada, ¿no? Puedes especular. Pero el problema sería que yo hiciese teología partiendo de dichas especulaciones sin tener un asidero escritural o histórico como tal, ¿no? Ahí entraría, por ejemplo, lo que Pablo nos dice: no ir más allá de lo que está escrito, no transgredir los límites de lo que está escrito. Por ejemplo, cuando Ireneo se enfrenta a los gnósticos, y uno lee un poquito el pensamiento de los gnósticos, ¿no?, con estas ideas de las emanaciones, de los eones, todas las cosas que estos hombres creían, uno se percata inmediato que esto no procede del texto escritural, ¿no?, que estas ideas que ellos tienen no proceden del pensamiento apostólico sobre el cual está edificada la iglesia, ¿no? Ireneo tiene que soportar, obviamente, toda esta maraña de ideas, refutándolas partiendo del texto y partiendo de una tradición apostólica que está configurada dentro del propio texto de las Escrituras, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, hay muchos temas, hay muchos tópicos, como están mencionando aquí los hermanos, que ya no parten del texto bíblico. Tú no los encuentras en el texto bíblico y no los encuentras dentro de la historia de los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Uno de ellos, por ejemplo, sería el purgatorio,
que aunque lo encuentras en algunos padres de la iglesia, cuando empiezas a rastrear el tema, te das cuenta que estas ideas proceden del núcleo de los griegos, ¿no? De las ideas de estos pantanos que drenaron los primeros cristianos, lamentablemente al tener contacto con la filosofía griega. No procede del texto bíblico como tal, no encuentras un texto como tal específico que hable de un purgatorio. Lo mismo sucede con la transubstanciación y la idea que la iglesia romana tiene hoy de transubstanciación, ¿no? O la idea de la infalibilidad papal no la encuentras en el texto bíblico, sino que ha sido como una concatenación de ideas que se ha ido dando en el propio quehacer teológico de la iglesia, específicamente romana, ¿no? La sede episcopal de Roma. En ese mismo sentido entran las ideas sobre María. Cuando vas al texto sagrado, tú no encuentras estas ideas que se han gestado en torno a María, ¿no? Estas ideas que se han fraguado partiendo de la especulación, contrariando incluso a veces al propio texto bíblico. Mucha gente dice, por ejemplo, bueno, pero es que si es el caso, tampoco podríamos hablar en esos términos de la Trinidad. Pero a ver, ojo, porque el desarrollo teológico del dogma de la Trinidad parte de lo que el propio texto bíblico nos dice. Por ejemplo, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces lo que hace la teología, el quehacer teológico en última instancia, es conceptualizar ese saber en un vocablo que sea familiar para los cristianos, que queda constatado en el credo. Pero cuando hablas de María, ¿de dónde partes, no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo hablo de la Asunción de María, que es un dogma vinculante para toda la iglesia, según las propias declaraciones del Papa Pío, que lo declaró como divinamente revelado, uno tiene que preguntarse, bien, si esto les vino por revelación divina, ¿dónde está el nexo escritural o histórico con este dogma? Tú vas a las páginas de la Biblia y no encuentras una sola alusión a la supuesta Asunción de María, nada. Lo único que encuentras es que los teólogos católicos se valen de ciertas tipologías, otra vez ciertas especulaciones, para tratar de elaborar todo este castillo en torno a María, pero que no es válido porque incluso los padres de la iglesia no interpretarían así el texto, ¿no? Bueno, entonces vas a la historia, pero en la historia tampoco encuentras la Asunción de María ni en el primer siglo, ni en el segundo siglo, ni en el tercer siglo, ni en el cuarto siglo, 400 años. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la resurrección de Jesucristo, que ya era vinculante a la fe, en los primeros 30 años de la iglesia ya se había predicado el querigma, ¿no? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, ya encontramos las primeras referencias de una creencia que era vinculante a la cristiandad y que se predicaba en las diferentes comunidades que estaban alrededor del Mediterráneo. Uno pregunta, ¿por qué si la muerte de María y la Asunción de María es tan importante para el cristianismo? ¿Por qué no hay una sola alusión en los textos bíblicos de los primeros cristianos? Porque ya en la Biblia ni siquiera lo hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué no hay ni una sola alusión en los primeros 400 años de la iglesia si este es un dogma vinculante a la fe cristiana? Alguien puede decir, bueno, pues qué más da, ¿no? Es una creencia que nosotros tenemos. Pues sí, probablemente así sea, queridos hermanos, si están escuchando aquí algunos católicos, probablemente así sea. Hay muchos cristianos alrededor de los primeros siglos que tenían ciertas creencias piadosas, pero que las mantenían para ellos. O sea, no eran creencias que eran vinculantes a todos los demás cristianos. El asunto específicamente con la Asunción de María, que estoy empezando a tratar ese tema, es que tú no encuentras esto ni siquiera en los primeros cristianos, y las primeras alusiones al tema, lo vas a encontrar en la pluma de los herejes, ¿no? En los apócrifos, en comunidades heréticas, en los ebionitas. Y todos los registros de los principales historiadores demuestran que estos temas surgen de la pluma de los herejes y se quedan estampados en los apócrifos que posteriormente los propios papas van a condenar. Entonces hay como una contradicción en la forma en que Roma hace su quehacer teológico, ¿no? Porque por un lado tenemos a un papa condenando los apócrifos de donde surge la supuesta dormición de María, y luego tenemos a otro papa 19 siglos después diciendo que este es un dogma divinamente revelado. Ese tipo de cosas para mí son muy preocupantes porque demuestra que en realidad no hay una preocupación de parte de la Iglesia Católica y de su supuesto magisterio, de su supuesta curia, de su supuesto grupo colegiado, ¿no? De pastores, de líderes, sacerdotes, por darle a las personas realmente el conocimiento verdadero de qué creían los primeros cristianos y por qué lo creían, ¿no? Entonces, como no hay evidencias, uno puede genuinamente preguntarle a los católicos, ¿por qué crees esto? ¿Por qué crees esto? ¿Por qué crees en el purgatorio? ¿Por qué crees en la Asunción de María? ¿Por qué crees en la Inmaculada Concepción, en la perpetua virginidad? Hay un quinto dogma que todavía no se ha establecido, así que yo no sé si sea lícito decir quinto dogma, porque otra vez dentro del imaginario colectivo del pensamiento católico muchos anhelan el quinto dogma, y es el tema de la corredención de María, ¿no?
este tema de la corredención de María, aunque no se ha establecido todavía, mucha gente dentro del catolicismo lo pide, muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos pensadores, muchos intelectuales del catolicismo lo piden, lo exigen. Y al paso que va esta elucubración de temas en torno a María, no es difícil creer que en algún momento tendrán la justificación y sin reparos declararán que María es corredentora y buscarán un texto aquí, un texto allá, para tratar de justificar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces vuelvo a Pablo. Pablo dice que no debemos ir más allá de lo que está escrito, ¿no? De ahí se deduce, obviamente, que existe una limitación que se nos impone, una limitación que nos es impuesta a causa de la propia ignorancia de la que adolecemos. Esta ignorancia no es necesariamente mala, es decir, mientras estemos en este cuerpo conocemos en parte y entonces estamos circunscritos a la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, que es lo más certero, ¿no? Que es la palabra profética más segura. Luego en 1 Corintios, Pablo dice, cada quien mire cómo edifica, ¿no? Es decir, la forma en que estructuramos nuestro saber es muy importante, porque si yo hago teología partiendo de la especulación, sin respaldo de las Escrituras, sin respaldo de la razón, sin respaldo de la historia, estoy entrando en un terreno tan fangoso en el que obviamente entraban los herejes. Así que una de las cosas que, por ejemplo, nosotros los metodistas hacemos cuando hacemos teología es utilizar nuestro cuadrilátero, ¿no? Utilizamos obviamente la Biblia como el pináculo, como la base en la cual estructuramos nuestro pensamiento al declararla infalible, y tenemos los refuerzos secundarios que vendría siendo la tradición, la experiencia y por último la razón. Y por razón no me refiero al saber filosófico, sino al simple sentido común en ocasiones, ¿no? Bueno, cuando uno aplica el sentido común a ciertos dogmas, como el dogma de la perpetua virginidad de María, estos no soportan ni siquiera el sentido común. Por ejemplo, uno sabe que cuando el católico dice que María fue perpetuamente virgen, no se está refiriendo a que Jesús nació de una virgen. Está diciendo que después de que Jesús nació, María permaneció perpetuamente virgen. Entonces uno le empieza a preguntar, ¿no? Utiliza el sentido común. ¿Cuál es la relevancia de la virginidad para que sea vinculante a la espiritualidad de los cristianos? ¿Cuál es la relevancia de la virginidad de una mujer casada, desposada, para la relevancia de la espiritualidad de los cristianos? Uno empieza a entender luego que esta relevancia se da en el contexto de en un momento de la cristiandad cuando la virginidad supera incluso al matrimonio, como decía San Agustino, que el martirio y la virginidad son superiores incluso al matrimonio, ¿no? Entonces uno empieza a notar que la forma en que hace teología la Iglesia Católica es siendo condescendiente con el pensamiento del pueblo, con el pensamiento del vulgo, ¿no? Con el pensamiento del populacho, que en muchas ocasiones ignora todo el saber teológico que viene gestándose dentro del núcleo de la Iglesia Cristiana Apostólica. Otra cosa, si hablamos de la virginidad de María, la perpetua virginidad de María, estamos hablando de un tema específicamente sexual, no estamos hablando de una virginidad ontológica, ¿no? Como si fuese un ser superior, porque esto sería peor. Estamos hablando específicamente de aquello que está relacionado, obviamente, con su sexualidad. Entonces aquí entra otra pregunta, ¿por qué la sexualidad de una mujer del primer siglo que está casada, por qué la sexualidad de una mujer del primer siglo que está casada debe ser vinculante a la espiritualidad de los cristianos? ¿En qué aporta la sexualidad de una mujer casada? ¿En qué aporta la sexualidad de una mujer casada a la espiritualidad de los cristianos? Y ahí es donde empieza una serie de especulaciones que no la encuentras en la Biblia, ¿ves? Que no la encuentras por ningún lado. Y te das cuenta que lo que existe es una concatenación de ideas en torno a la figura de María, que son muy particulares, que son muy convenientes y que en última instancia sí o sí los va a llevar al asunto de la corredención, ¿no? Aparte de esto, los debates que se han gestado en los primeros siglos en torno a estos temas, parece ser que la gente también los desconoce, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, hubo debates incluso entre órdenes, las órdenes de los dominicos, ciertos frailes que se oponían, ciertos pensadores que decían que esto es una exageración, pero al final del tiempo se le exige al creyente católico que crea estas cosas, porque estas cosas son las que son reveladas espiritualmente a la Iglesia. Aquí entramos en un tema muy importante, porque la Iglesia Católica y los apologistas católicos aseguran que la Iglesia romana tiene la única definición correcta e interpretación correcta de las Escrituras. Pero en el momento que tú le preguntas dónde está esa definición, dónde está esa interpretación, nadie la tiene. Por ejemplo, hace unos días yo estaba leyendo un libro de un cardenal famoso que se llama Belarmino, donde él interpreta un texto de Hebreos que dice: acercaos pues al trono de la gracia,
Y él interpreta literalmente el texto diciendo que esa declaración es una invitación a acercarse a María. Yo me pregunto, ¿realmente la Iglesia Católica, dentro de su cuerpo colegiado, interpreta este texto así? ¿O es que este tipo de personas tienen libertad para interpretar las Escrituras de cierta manera conforme a sus pensamientos, a sus deducciones y en contrariedad a lo que la Iglesia como tal, dentro de la Curia Romana y su cuerpo colegiado, interpretan? Tú vas a encontrar que no existe una interpretación monolítica dentro del pensamiento romano, no vas a encontrar nada de esas cosas, ¿no? Pablo dijo algo muy importante, dijo cuando estaba haciendo algún tipo de declaraciones, dijo, yo también tengo el Espíritu Santo, refiriéndose a que a él también le había sido dado justamente esta unción, declarada en 1 de Juan, vosotros tenéis la unción del Santo, por lo tanto no tenéis necesidad de que os enseñe nada, porque ustedes conocéis todas las cosas. Pablo dice, yo también tengo el Espíritu Santo, yo también tengo la capacidad de ser guiado por el Espíritu Santo para poder deducir ciertas cosas, ¿no? Para poder comprenderlas. Bien. Entonces uno puede utilizar justamente esta guianza, valerse de ella para preguntarle a los católicos, ¿por qué crees lo que crees? ¿No? ¿Por qué crees lo que crees? Entremos a la parte sensible de uno de los dogmas que son ahora sí que defendidos a capa y espada por los católicos, y es el dogma que utiliza el título María Madre de Dios, Mater Dei, ¿no? Este tema es bastante sensible, porque aquí no se apunta a María, este es un dogma cristológico, es decir, se está protegiendo la verdadera divinidad de Jesús, ¿no? Que Jesús es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Sin embargo, el título que se le otorga a María en el Concilio de Éfeso suele ser un tanto peligroso, si me permiten la palabra, ¿no? Porque ese título, según la semiótica, cómo utilizamos nosotros el lenguaje, cómo nos comunicamos nosotros, porque también existe una semiótica religiosa, cómo utilizamos el lenguaje, cómo nos comunicamos, ese título semánticamente hace shock, no hace clic con la forma en que nosotros entendemos las cosas espirituales. Entonces es peligroso tanto para los evangélicos como para los católicos, porque los evangélicos, en algún sentido, negando el título, puede ser que empiecen a abrazar ciertas cuestiones que ya fueron condenadas en el pasado. Pero los católicos, tomando el título de forma literal, pueden hacer lo que ha ido pasando a través de los siglos, ¿no? Que es todo este desarrollo mariológico que culmina o va a culminar en la corredención de María. ¿Qué pasa con este título de Madre de Dios, ¿no? Que a algunos les ha parecido mejor decir la paridora de Dios, la portadora de Dios. Este título, Madre de Dios, se da en el contexto de una lucha contra un pensador llamado Nestorio. Nestorio estaba tratando de hacer una división entre lo que es, obviamente, la parte humana de Jesús y la parte divina de Jesús. Le parecía descabellado decir que María fuese Madre de Dios. Obviamente, semánticamente, esto pareciera ser un oxímoron, ¿no? Es decir, la criatura no hace al Creador, el Creador hace a la criatura. Por lo tanto, el título Madre de Dios parecía ser una sobrelimitación hasta donde se podía llegar con ello, ¿no? Y muchas personas, muchos evangélicos, cuando escuchan el título Madre de Dios, sienten esta sensibilidad, este rechazo hacia el catolicismo, de pensar, obviamente cuando ven el catolicismo y toda la parafernalia que se ha gestado en torno a María, de que ese título ha provocado justamente el desarrollo de la mariología posterior. Y creo que tienen razón, pero también creo que no es correcto rechazar el título como tal, porque lo que apunta ese tipo de títulos no es a María, apunta a Cristo. El título es cristológico, no tiene nada que ver con María. Lo que se está diciendo es que lo que María gestó en su vientre era verdaderamente divino. Eso es lo que está tratando de decir el título. Lamentablemente, el católico de a pie, cuando escucha este tipo de cosas, María, Madre de Dios, sí desarrolla de forma paulatina, una serie de parafernalia bastante particular en torno a esta mujer. Entremos ahora al asunto histórico. En los siglos pasados hubo una gran búsqueda del llamado Jesús histórico. Todavía existe por aquí un personaje bastante famoso llamado Antonio Piñero, que ha puesto en jaque a muchos pensadores y apologistas por su búsqueda histórica, por sus trabajos, tratando de dividir justamente lo que es el Jesús histórico y lo que es el Jesús divino, ¿no? el Jesús Cristo. Este tipo de búsquedas se realizaron justamente rastreando a través de la metodología de la historia, utilizando la historiografía, a cuál era ese personaje que existió en el primer siglo y cuáles eran sus características. Si nosotros le aplicamos el mismo rigor histórico y hacemos una búsqueda de la María histórica, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos encontraríamos? Nos encontraríamos a una mujer templada, a una mujer humilde, a una mujer
obviamente celosa de los estatutos de Dios, una mujer que ama al Señor, pero no nos vamos a encontrar a esa mujer que el catolicismo ha creado, que incluso artísticamente se le presenta como coronada por la Trinidad, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, ve las apariciones que María ha tenido alrededor del mundo, que algunas han sido justificadas como verdaderas por la propia Iglesia Católica, y los mensajes que esta María deja, uno se queda sorprendido de que ella realmente se apropia de ciertas características que la magnifican, ¿no? Yo soy la que he sido coronada por la Trinidad, yo he sido puesta al lado de la divinidad, Jesús ha querido que yo tenga este lugar. Me preocupa ese tipo de declaraciones que contradicen en muchos sentidos la propia gloria de lo que es Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno hace un rastreo de la María histórica, no encuentra a esta María, no la encuentra por ningún lado del catolicismo, ¿no? No la encuentras. La realidad, encuentras a una mujer totalmente diferente. Entonces no es válido cuando el católico dice, es que ustedes desprecian a María. Creo que hay que ser certero en esto. Nosotros en efecto despreciamos, creo que es la palabra justa, a ese ídolo que han creado, porque aparte de que quita los ojos de las personas del Dios verdadero y por supuesto de Jesucristo, han creado un ídolo con características que en ocasiones usurpa los propios atributos no comunicables de Dios. Por ejemplo, se nos dice que María es capaz de escuchar todas las oraciones de todas las personas alrededor del mundo y ofrecerles la intercesión. ¿Cómo puede ser esto posible? Cuando haces este tipo de declaraciones que son especulativas, hay algo que falta ahí, porque lo que estás diciendo es que María posee un atributo que por lo menos es casi igual a lo que nosotros conocemos como omnisciencia, y el atributo de la omnisciencia es un atributo no comunicable, es decir, el atributo de la omnisciencia Dios no lo comunica, no lo comparte con sus criaturas, es propio ontológicamente de la divinidad. ¿Cómo puede ser que María entonces escuche todas las oraciones, en todos los lenguajes, en todos los idiomas, en todo momento, en todo tiempo y darles respuesta? ¿No es esto realmente un atributo exclusivo de la divinidad? ¿Y no es esto justamente uno de los papeles de la mediación de Jesucristo, que es Dios, que puede realmente hacerlo? ¿Cómo puede María hacerlo? Aquí es donde nosotros nos damos cuenta, como decía al principio, que la especulación ha escalado a puntos, a límites superlativos, es decir, sin sentido. Ya no hay forma de recuperar el núcleo de la enseñanza principal porque la especulación se ha montado sobre él de forma superlativa y lo ha dominado, ¿no? Cuando le preguntas a los católicos, por ejemplo, ¿por qué Jesucristo no llamó jamás a María madre? Porque no encuentras un solo texto de la Biblia, no encuentras un solo texto en la Biblia donde Jesús se refiera a ella como madre. ¿Y por qué ellos tienen esta deferencia de incluso decir que nosotros los protestantes estamos huérfanos si no llamamos a María madre? Ahí entra una serie de especulaciones, ¿no? Ahí entra una serie de textos bíblicos que intentan como forzar para defender lo que es especulativo. Es decir, ya no se parte de una realidad ni siquiera bíblica, sino se parte de la especulación y sobre la especulación se va concatenando ideas, ¿no? Incluso algunos padres de la iglesia, algunos pensadores de la iglesia, yo lo demostré en un podcast, utilizaban ese pasaje de Juan donde Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que es una frase semita, se encuentra pocas veces en la historia semita y fuera del semitismo se encuentra menos, y todas las veces que encuentras esta frase tiene un sentido de rivalidad, es decir, un sentido de como, ¿y a ti qué te importa? ¿O por qué te metes en lo que no te compete? Y el hecho de que Jesús se la aplique a su propia madre demuestra justamente la desvinculación filial que Jesús está dispuesto a tomar en torno justamente a su familia. En otra ocasión, más específicamente, cuando algunos personajes llegaron y le dijeron, tu madre y tus hermanos, tratando de vincular a Jesús con esa filiación familiar, están fuera y te buscan, Jesús se desvincula de inmediato de esa filiación. Creo que ese hubiera sido el momento más preciso para decir, esta es mi madre, ¿no? Esta es mi madre. Y ustedes deberían obedecer a mi madre, porque mi madre los trae a usted. En ese momento Jesús se desvincula filialmente de María y le dice, ¿quién es mi madre? ¿No? Y se vincula espiritualmente a sus seguidores. Eso es importantísimo. Y son textos que están ahí, que no son especulativos. Son textos sobre los cuales puedes partir para hacer un quehacer teológico. No estamos especulando, estamos tratando con palabras específicas de Jesús, que cualquier persona que abre la Biblia y la lee se puede dar cuenta de ello, ¿no? ¿Quién es mi madre?
¿Y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos son mi madre, mi padre y mis hermanos. Si ustedes se dan cuenta, hay una desvinculación ahí. Hay una desvinculación filial con su propia familia. Yo creo que Jesús, obviamente muy sabio, sabía que en algún momento la gente iba a querer vincularse no solamente con María, sino con sus hermanos, sino con sus seguidores. Y él intenta mostrar desde un principio que esta vinculación ha de ser netamente espiritual. Ahora, otra cosa es que el Papa Francisco ha dicho últimamente, y lo ha reiterado en otras ocasiones, que nosotros, los que no creemos en la maternidad de María, aplicada obviamente a nosotros como iglesia, estamos huérfanos, contradiciendo otra vez el propio texto bíblico cuando Jesús les dice, no los dejaré huérfanos. Es decir, este sentimiento de orfandad no puede darse en torno a la falta de filiación con María. Así que ustedes no tienen que estar preocupados si no ven a María como una madre, porque yo no los dejaré huérfanos, mandaré al Consolador. Entonces nuestra vinculación espiritual satisface plenamente nuestra espiritualidad a causa de la obra del Espíritu Santo, no a causa de María. Otra de las cosas que no pueden contestar los católicos, o por lo menos no las pueden contestar desde un sentido bíblico y siempre tienen que especular, es el asunto del por qué nosotros tendríamos que acudir a María para pedirle algún tipo de intercesión. Una de las cosas que ellos dicen es que así nosotros también acudimos en intercesión con nuestros hermanos. Pero ojo aquí, porque cuando nosotros hablamos de la intercesión de los santos, estamos tratando con dos cosas que se evidencian en las Escrituras. La primera es que las Escrituras una y otra vez tratan a los creyentes como santos, pero siempre a los que están vivos, a los santos que están en la iglesia de Colosa, a los santos que están en la iglesia de Corinto, siempre a las personas que están vivas se dirige a ellos como santos, ¿no? Y en segundo, esa sería la intercesión de los santos, ¿no? Y es una intercesión que está avalada por la propia Escritura. Pero cuando uno habla de la intercesión de personas que partieron de esta vida y que su memoria ya ha sido raída debajo de la tierra, eso no lo encuentras, ¿no?, en la Biblia, ¿no? No lo encuentras en la Biblia. Es más, por más que especules, por más que trates, por más que intentes, te metes a un campo metafísico en el que obviamente está lleno de nebulosidad, porque ni siquiera sabes qué está sucediendo allá arriba, ¿no? No sé si incluso sea lícito hablar de arriba como un lugar, ¿no?, específico, porque la realidad es que ignoramos totalmente. Pablo, que tuvo la oportunidad real de ser arrebatado al tercer cielo, está la experiencia, está la magnitud de su experiencia que dice, no sé ni siquiera si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿no? No tengo palabras para decir lo que vi. Solamente puedo decir que es cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído. Y por acá tenemos a personas que no tienen la capacidad espiritual de Pablo, al que se le fueron confiados los misterios, los apóstoles que estructuraron sobre lo cual se va a edificar la iglesia. Tenemos personas que dicen, no, pero María está en el cielo y está intercediendo y lo ejemplifican de forma artística con un rosario, trayendo a personas al cielo. Pero espera, hermano, ¿de dónde sacas todo eso? ¿De dónde sacas todo eso? Todo eso que estás diciendo se está fundando sobre las especulaciones. Ahora, es válida la especulación siempre y cuando se respete el núcleo epistémico, la forma en que estés construyendo el conocimiento. Pero el momento que tú quitas la base y empiezas a especular y especular y especular y especular, estamos en todo el derecho de decir, eso no tiene asidero, ¿no? Eso no tiene asidero. En un debate que tuve con un apologista católico, al tratar el tema, vuelvo al tema de la Asunción, si no tienes referencias textuales en las Escrituras y no tienes referencias históricas en los primeros siglos, ¿por qué crees realmente que María fue asunta? Y aquí entra otra cuestión que para los católicos es muy sensible. Creo que con esto me estoy ya pasando los 40 minutos, pero creo que es la parte final de lo que quiero expresar. Esta parte es muy, muy importante y es la parte del sentimiento piadoso. La piedad popular, la piedad folclórica. Esta cuestión suele ser muy sensible y como es muy sensible, a los católicos no les gusta que se trate. Por ejemplo, aquí en México es muy común que el catolicismo se herede en la familia, ¿no? Mi madre fue católica y mi madre le transmitió ese catolicismo, esa fe a sus hijos y sus hijos a sus hijos, pero encuentras, sobre todo en las estadísticas, que está probado, que la mayoría, el 80% de estos católicos son católicos nominales. No tienen un compromiso real con su iglesia. Estas personas asisten a misa una vez cada 5 meses, cada 6 meses, cuando hay un bautismo, cuando hay una fiesta, cuando hay un matrimonio, pero no los vuelves a ver en la iglesia. Sin embargo, cuando tú les preguntas si ellos profesan la fe católica, ellos te dicen sin titubeos que ellos profesan la fe católica. Aquí valdría saber qué tipo de fe católica profesan. Y aquí te das cuenta que dentro del catolicismo hay, como decía Chesterton, ¿no?, el catolicismo es para todos. Todos caben en el catolicismo. Tanto aquella persona
que en la tarde se fue y se hizo una limpia con un brujo y en la mañana fue a misa, como aquella persona literalmente que trabaja en el narcotráfico y le da su dinero al sacerdote para que le bendiga una pistola. Todos caben en el catolicismo. Este tipo de piedad es muy sensible, porque si tú le dices a una persona, y esto lo digo por experiencia propia, porque estuve en la Basílica Metropolitana, otro de los lugares más sagrados de aquí de México, y afuera de la Basílica Metropolitana de México hay gente haciéndose limpias. ¿Qué es la limpia? Pues gente que apela a los espíritus, a los chamanes para hacerse limpias. Bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer y cuando se acabó de hacer la limpia, ¿no? Un chamán le roció, no sé, tequila, no sé qué le rocían, con unas hierbas, no estoy familiarizado con ese tipo de cosas, y para sacar las malas vibras, etcétera. Cuando se acabó eso, me acerqué a la mujer y la entrevisté y le hice una serie de preguntas, porque me sorprendió mucho que estuviese afuera de la catedral, ¿no? Y también me sorprende el abandono que hay por parte del clero hacia las ovejas. Y le pregunté, mujer, ¿tú eres católica? Y ella hasta se emocionó y me dijo, por supuesto que soy católica. Ya de entrada eso te demuestra la percepción que la gente tiene del catolicismo. Y le pregunté, ¿tú crees en la Virgen de Guadalupe? Y dijo, soy devota, toda mi familia es devota, ¿no? Y ya te demuestra también el tipo de devoción y piedad a la cual ellos se adscriben. Y le pregunté, mujer, ¿tú piensas que hay una suerte de choque o hay una suerte de incongruencia entre hacer este tipo de cosas, no estar aquí con chamán, haciéndote limpias, y la fe que dices profesar? Y entonces ella me dijo algo que me sorprendió mucho. No, dijo, mira, mi padre fue masón, ellos nos transmitieron la fe católica, yo siempre he creído que la fe, y empezó a hacer una serie de elucubraciones, ¿no? Desde su perspectiva de lo que era vivir el catolicismo, que me quedé pensando realmente que cuando tú hablas de María, cuando tú hablas de Jesús, cuando tú hablas de la iglesia, tienes estos apologistas defendiendo todos estos temas de forma muy teórica, muy elevada, ¿no? Muy erudita, pero en la práctica, en la realidad, la gente del catolicismo a pie está totalmente perdida, está totalmente enceguecida, está totalmente abocada a sus ídolos que simplemente han cambiado de nombre, ¿no? Tenemos por acá un ídolo pagano al que le pusieron el nombre de María. Después lo fueron adorando a través de los tiempos, a través de los siglos, hasta que llegó a enquistarse en medio del inconsciente colectivo de la sociedad, se mimetizó en el tejido social, y ahora es muy sensible que tú toques el tema y les digas que ese es un ídolo, porque la gente entonces piensa que está siendo irrespetuoso, que está siendo malvado, que está siendo intolerante, cuando en realidad tú estás viendo desde la perspectiva de lo que es justo, ¿no? Esta no puede ser María por todas las razones que yo acabo de mostrarles, ¿no? No hay evidencia histórica de que, si hicimos un rastreo histórico de que esta sea María, no hay evidencia bíblica de todas las cosas que se le adjudican a María. No se puede suponer simplemente de forma, ahora sí que falaz, todas las cosas que se dice que María puede hacer. Muchas veces, incluso la propia María, que dicen que se aparece en ciertos lugares, las propias cosas que María dice en esos lugares donde se aparece contradicen el propio relato bíblico. Por ejemplo, en una de las apariciones que ella tiene en Medjugorje, ella dice literalmente que se rece a su corazón. Yo no encuentro un paralelo en la Biblia para hacer eso. Que se pida intercesión por medio de ella, tampoco lo encuentro en la Biblia. También es muy particular que siempre María se le aparece a puros niños, ¿no? A personas sin capacidad crítica para discriminar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es decir, son tantas cosas que cuando las vas analizando punto por punto y vas ahora sí que tocando los puntos, hilándolos, ajustándolos, te das cuenta de que así, en palabras vanas, lo que el católico de a pie tiene con María es un tremendo ídolo. Y lo digo así, sin temor a las represalias y lo que pueda venir, porque esto es así, ¿no? Y lo digo aquí como un mexicano, en un lugar donde se ha gestado uno de los cultos más grandes del mundo, siendo México uno de los países más católicos del mundo, un culto que se ha mimetizado con el tejido social a tal grado que atrae a cerca de 20 millones de personas cada año a un santuario donde supuestamente María se apareció, que no hay obviamente evidencia histórica otra vez de esto, pero que ya no se puede tocar el tema porque es sumamente sensible. Y me llega a la mente obviamente el caso de Pablo cuando llega a la ciudad de Atenas y el corazón le arde por ver a la ciudad entregada a la idolatría. Si ustedes pueden pasar a mi canal, se pueden dar cuenta de que allí, en ese lugar, la gente va de rodillas, literalmente arrastrándose, así literalmente arrastrándose por el suelo para llegar a ese lugar. La gente va cargando sus bustos y cuando le preguntas, ¿usted adora a María? Por supuesto que la adoro. ¿Usted idolatra a María? Sí, toda mi familia, ¿no?
Entonces ya estamos ante algo evidente que no se puede simplemente ocultar con, no, pero es que es hiperdulía, es dulía, es latría, es protodulia. Esto no es así, esto no puede ser así, ¿no? Es un insulto a la inteligencia de las personas, creo que es contumaz, creo que es perseverar en el error con inteligencia, porque estas distinciones semánticas ontológicamente no se siguen. Una persona no puede estar adorando a Dios y luego después decir, ahora voy a dejar de adorar a Dios y voy a hiperduliar a María. Esto no es posible, ¿no? La adoración siempre es exclusivamente a la divinidad. Cuando Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras, el verbo que está utilizando Satanás en griego es proskuneo. Y el proskuneo es el que utilizaron justamente en la definición de los términos de hiperdulía, idulía, etc. Y Jesús le dice, no, solo a tu Dios servirás, solo a tu Dios adorarás. Es decir, traslada esos términos que la Iglesia Católica quiere utilizar para María y para los ángeles y para los santos, los traslada directamente a Dios. Solo Él merece ese tipo de adoración. Solo Él merece la reverencia, solo Él merece la adoración, la veneración. Solo Él, nadie más la merece y a nadie más se la debes de dar, ¿no? Entonces, otra de las cosas que dicen los católicos, bueno, entonces no podemos inclinarnos ante algún hombre, ¿no? Si lo haces en un contexto circunscrito a la religión, obviamente que tienes que ser cuidadoso. Recuerda tú que el discípulo de Naamán, si no estoy mal, le dijo a Eliseo, pídele a tu Dios que me perdone porque tengo que entrar al templo de mi amo que está lleno de ídolos y tengo que doblar mi rodilla, porque en ese momento le alumbraba la luz de que aquello estaba en un contexto religioso en el que estaba obviamente rindiendo una veneración a un ídolo falso. Y él, que le había alumbrado la realidad de conocer a Eliseo, al Dios verdadero de Eliseo, obviamente entendía que eso ya no se podía hacer. Entonces tú no puedes simplemente hacer esta distinción semántica porque ontológicamente no se sigue. No es posible que tú estés adorando a Dios y luego después de adorar a Dios digas, pero ahora voy a darle hiperdulia a María. Ontológicamente no es posible eso. Esta distinción semántica no se sigue. Esta distinción semántica lo único que hace es jugar con la mente de las personas para tratar de justificar un acto que es en sí mismo idolátrico. Cuando uno investiga cómo se llegó a justificar a través del Segundo Concilio de Nicea, el último concilio ecuménico, la adoración de los ídolos, de los íconos, de las imágenes, uno se da cuenta que no se logró sin mucha lucha, guerra que llevó siglos literalmente, ¿no? De lucha, porque un sector de la iglesia se oponía ferozmente a la veneración de las imágenes, desde el concilio de Trulo, desde el concilio de Hiera, de concilios anteriores a Nicea, habían estructurado y conceptualizado la teología para que esto no se diera, ¿no? Para que no hubiera veneración de imágenes e íconos en la iglesia, incluso para que no se dibujase la imagen de Jesús fuera de entornos religiosos. Y vemos una y otra vez a Roma utilizando toda su fuerza para que todos los demás patriarcados acepten la veneración. El último concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, que se trasladó a Nicea porque la Guardia Imperial lo disolvió, ese último concilio fue llamado por la emperatriz Irene con el fin político de agradar a Roma. Ahora, algo bien interesante, y con esto concluyo para darle lugar a Will porque creo que ya me extendí. Cuando en Constantinopla, en Bizancio, en las iglesias griegas, se determinó que no se debería venerar imágenes, se convocó un concilio, un sínodo, llamado el conciliábulo, el concilio de Hiera, ¿no? Este concilio determinó que no había una distinción semántico-teológica para poder adorar, venerar imágenes, que eso no podía ser así, que eso era idolatría. Bien, el Papa Adriano I respondió con un concilio, el concilio de Roma, anatemizando al concilio de Hiera. Y uno pregunta, ¿qué carambas hace el Papa metiendo obviamente su nariz en un patriarcado que no le compete? Pero lo irónico de esto es que unos décadas después, Carlomagno, el emperador del Imperio Carolingio, hace exactamente lo mismo. Convoca un concilio, ya no en Constantinopla, ya no en las iglesias griegas, sino en Occidente, en la nariz del Papa, y le dice, por mi poder, el concilio de Frankfurt, no vamos a venerar imágenes en el Imperio Carolingio. Pero raramente el Papa aquí Adriano no convoca un concilio como lo hizo con el concilio y era para arremeter y anatemizar, ¿no? Sino que tiene que aceptar que el concilio de Frankfurt convocado por Carlomagno va a ser vinculante porque Carlomagno, obviamente, el emperador de los francos, tiene todo el poder en ese momento y el Papa era astuto, ¿no? Entonces aquí vamos a ver justamente algo bien interesante. El último concilio ecuménico que se estableció para la veneración de imágenes, porque no fue el único tema que trataron, el último concilio ecuménico se establece a través de una lucha política
en la que el Papa estuvo involucrado desde el principio. Es decir, si alguien ha tenido interés, queridos hermanos, desde el principio, para que se venere imágenes, esa es Roma. Esa es Roma. Porque se dice incluso, históricamente, que al concilio segundo de Nicea no hubo representantes de Alejandría, ni de Antioquía, ni de Jerusalén. Por lo tanto, no sería un concilio ecuménico. Pero si alguien tenía interés en que el mundo venerase imágenes, los cristianos venerasen imágenes, esa es Roma. Pues igual con María, ¿no? Cuando tú dices que esta fue la declaración formal, las palabras formales del dogma de la Asunción de María, cuando tú dices que todo aquel que no crea el dogma de la Asunción de María sea anatema y que la ira de Pedro y Pablo caigan sobre él, te estás dando cuenta de que hay esta intención de que la gente no solamente tenga a María en alta estima, como la tenemos los protestantes, sino que acepte, so pena de excomunión, so pena de que la ira de Pedro, del apóstol Pablo y de los ángeles, como dice el dogma, que acepte venerar, adorar a María. Entonces está más que claro que hoy, con esta conversión de algunos apologistas que eran evangélicos del catolicismo, sí tenemos que resguardarnos y cuidarnos, sobre todo porque en muchas iglesias ha habido un descuido en cuanto a la apologética de la teología como tal. Tenemos que cuidarnos de que muchos de nuestros miembros, de nuestras ovejas, no caigan en esos errores lamentables, tristísimos, de volver nuevamente a los ídolos, ¿no? Porque obviamente la advertencia final del apóstol Juan es esta: hijitos, huyan de los ídolos. Así, Will, te doy muchas gracias por todo este tiempo que me permitiste. Un gustazo haber compartido este monólogo con ustedes. ¿Tienes tu micrófono apagado, Will? Muchísimas gracias, hermano. Muchos hermanos me están pidiendo que vuelvas a dar una segunda clase. Entonces, yo también, de verdad, increíble la cantidad de información que nos has compartido. Hay asuntos que a lo mejor a mí personalmente me gustaría estudiar. Sé que conoces a fondo todo el tema del catecismo romano, hasta los milagros relacionados con la Eucaristía, cosas así, ¿no? Que sería muy interesante hacer algo. Incluso ahora en la sesión de preguntas y respuestas voy a lanzarte una pregunta sobre María a partir de Juan 2 y luego daremos lugar a nuestros hermanos para que también te vayan lanzando preguntas. Os comento, hermanos, si queréis preguntarle algo al hermano Edgar, todo lo que tenéis que hacer es entrar en el chat de YouTube y teclear vuestra pregunta. El asunto es que, claro, estamos ahora mismo 666 conectados, o sea, 666 en 3 plataformas diferentes. Madre mía, una clase bestial, ¿no? Y luego, como siempre, no vamos a poder responder a todas las preguntas. Siempre entra bastante gente, ¿no? Pero vamos a intentar hacer justicia bueno, las preguntas y de alguna forma seleccionar algunas de ellas para que el hermano Edgar nos conteste. Y desde luego, principalmente preguntas sobre María, que es el tema de hoy, pero también si queréis preguntar sobre otras áreas de la teología católica romana, podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Así que, sí, excelente. Pues vamos a volver en 30 segundos para empezar la sesión de Q&A con nuestro querido hermano Edgar Pacheco, y podéis encontrarle también en las redes, en YouTube, en Facebook. En Facebook también estás como Edgar Pacheco. Sí, en todas mis redes estoy como Edgar Pacheco. En Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, ¿verdad? Se llama X. En X, en Facebook, en YouTube, en Instagram me encuentran así como Edgar Pacheco. Solamente en YouTube como Edgar Pacheco /ENDK. Eso es donde dijo Kant. Ok, estupendo. Pues hermanos, volvemos en 30 segundos para lanzar preguntas a nuestro hermano y vamos a empezar con una pregunta sobre la intercesión de María a partir de Juan 2, una cosa que los católicos siempre me dicen a mí. A ver qué me dice Edgar al respecto. Pues vamos a volver en 30 segundos. Hello, my friends. I'm Will Graham. Bueno, estar aquí hoy con vosotros. Estamos con un invitado especial, Edgar Pacheco. Él estaba hablándonos aquí sobre la Mariología católica. Ha sido un estudio fascinante. El hermano ha ido a 1000 por hora y habría que ver la grabación 5 veces para apuntar todos los datos, ¿no? Así que hemos disfrutado mucho. Si estáis aquí hoy por primera vez, y bienvenidos a los 676 ahora conectados. Soy Will Graham.
Podéis encontrarme en Facebook, Twitch, TikTok, YouTube, yendo a Pastor Will Graham. Estamos en PayPal como Pastor Will Graham y las predicaciones las tenemos en la página web Palabra de Vida Almería. Bueno, es un canal de YouTube. Os animamos a compartir este vídeo con vuestros contactos. Vamos a empezar una sesión de Q&A y como siempre solamente permitimos que haya comentarios desde la plataforma de YouTube. Tengo un filtro puesto y esto nos, protege de los trolls, de los haters que han entrado en otras sesiones. Estamos con Edgar Pacheco. Podéis encontrar a Edgar en las redes sociales yendo a Edgar Pacheco. Si estáis en YouTube, su canal se llama Edgar Pacheco, ENDK. ENDK. Eso no lo dijo Kant. Muy bien, pues vamos a empezar con preguntas y respuestas. En un segundito voy a abrir el chat para que lancéis vuestras dudas al hermano. Yo quisiera empezar. Como soy el invitado, puedo ser egoísta, ¿no? Y lanzar la primera pregunta. Y Edgar, algo que yo aquí en el canal, hace como un mes, 3 semanas, 4 semanas, lancé una encuesta y pregunté a los hermanos con qué denominación os sentís identificados. Curiosamente, un 5% de mis seguidores, que es un canal evangélico, 5% profesa la fe católica romana. Y algo que me dicen a menudo cuando, no hago muchos vídeos sobre catolicismo, pero de vez en cuando hablo sobre María, siempre me dicen que María es intercesora. Y me citan las bodas de Caná en Juan 2, y leo unos versos, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, lo que mis interlocutores católicos siempre me dicen es que María es intercesora, porque vemos claramente aquí en las bodas de Caná, como ella está básicamente presentando una situación de necesidad delante de su hijo. Por tanto, para nosotros tener comunión con el Padre, tenemos que ir al Hijo, pero para tener comunión con el Hijo, necesitamos la intercesión de la Virgen. ¿Estás de acuerdo con esta interpretación de Juan 2? Sí, no, porque sí, porque no. No, por supuesto que no, ¿no? O sea, es una interpretación obviamente que está fuera del propio texto. Yo hice un análisis justamente de la declaración de Jesús, de esa frase que él utiliza, ¿qué tienes conmigo, mujer? Cuando ustedes la analizan en el griego se van a dar cuenta que la frase es un semitismo. Es difícil encontrarla en las escrituras. Las referencias para esa frase son 2, 3, 4 referencias de ese semitismo, y cuando las intentas encontrar fuera de las propias escrituras o del mundo semítico la encuentras 2 veces, 3 veces, pero lo interesante de esta frase de ¿qué tienes conmigo, mujer? Es que todas las veces que la encuentras con un sentido, una connotación negativa, es decir, es una connotación hasta incluso se podría decir belicosa, no beligerante, como tratando de distanciarse. Lo que está sucediendo en las bodas de Caná, como lo dicen justamente algunos pensadores de los primeros siglos cristianos, es un distanciamiento de Jesús, ¿no? Al final de cuentas, Jesús le concede el milagro a su madre, pero como con una suerte de reticencia, ¿no? Como te entrometes en algo que no te compete. Es decir, a ti no te compete esta situación. Tú no deberías estarte intrometiendo en este tipo de situaciones que están circunscritas a mi ministerio y sobre todo a la voluntad de mi Padre. Entonces, decir que ese texto sirve para hablar de la intercesión de María será un pésimo texto, ¿no? Porque en ese texto Jesús está mostrando una postura totalmente desvinculante tanto de la filiación con su madre como de la voluntad que él sigue de su Padre, ¿no? Que es totalmente, ahora sí que ajena a María, ¿no? Entonces, quien quiera utilizar ese texto para justificar la supuesta intercesión de María está utilizando un texto pésimo, ¿no? Creo que si quisieran utilizar un buen texto, podrían hacer como lo hacen algunos católicos, no podrían hacer algún tipo de locuración acerca de la iglesia triunfante, pero no ese texto en específico. Si ustedes quieren ver el análisis que yo hago de ese texto, está en mi canal, y este es un análisis muy interesante porque nadie le ha dado respuesta, ¿no? Me gustaría que algún católico le diera respuesta, pero en ese texto Jesús está tomando una postura totalmente contraria a la voluntad de María, ¿no? Es extraño, o sea, Jesús le está diciendo, no quiero hacer lo que tú me pides, ¿no? Entonces, raro la intercesión, Jesús está distanciándose en ese momento de una forma un tanto reticente a esa propia petición. Wow, y también estoy pensando en un par de otros textos que cuando Jesús dice, ¿no? Comentaste antes lo de ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Mi madre es todo aquel que guarda la palabra de Dios. O en una ocasión alguien le dice a Jesús, bienaventurada aquella, ¿no? Que te dio de mamar, se dice así, ¿verdad? En español.
Y él dice, no, bienaventurado más bien aquel que no guarda la palabra de Dios. Y como Así que es. Cristo está constantemente quitándole la importancia a María. Eso es, en efecto. Sí, se desvincula filialmente de su familia, ¿no? Como tal. Sí. Gloria a Dios, muchas gracias, hermano. Pues nada, hermanos, vamos a abrir la sección de chat. Una vez más, somos casi 700 hermanos conectados en las 3 plataformas, por tanto, no podemos responder a todas las preguntas, pero sí queremos estar aquí, como siempre, con nuestros invitados, unos 20 minutos, y luego ya está, nos despedimos. Ok, hermanos, voy a abrir aquí el chat, a ver qué estáis diciendo. Y la primera pregunta es de un tal Byron Goodiel, nunca lo he visto por aquí, y dice, ¿cómo puede la Iglesia Católica llegar a la conclusión de que María escucha todas las oraciones si ella no es omnisciente? Claro, no, es una buenísima pregunta, ¿no? Y creo que es una pregunta que pocos católicos pueden responder. Diría que casi ningún católico podría responder sin apelar a las especulaciones, ¿no? Porque cuando tú dices que María tiene la capacidad de escuchar todas las oraciones, todos los ruegos de todas las personas alrededor del mundo en diferentes lenguajes, porque tiene ciertas capacidades en el cielo que no conocemos, bueno, en ese momento estás especulando, ¿no? Hasta ese momento es válido especular, pero en el momento que tú dices que ella puede, estás obviamente jugando al límite, ¿no?, de la especulación, porque esta capacidad que tendría María, pues es casi parecida a lo que nosotros conocemos obviamente como la omnisciencia, ¿no?, que es un atributo no comunicable de Dios. Entonces un católico tendría que explicarnos cómo es que María puede lograr todo eso, y ahí es donde ellos se atoran, ¿no? Ellos nos piden que lo creamos por fe. Por ejemplo, un apologista que se convirtió al catolicismo muy famoso dice que nosotros no sabemos cómo están allá en arriba, y por lo tanto, como no sabemos, pues no sabemos si ellos son capaces de hacer esto. A ver, ojo, campeón, pero es que estás partiendo de la especulación, estás confesando que no sabes, y luego estás tratando de invitarnos a que aceptemos lo que tú mismo dices que no sabes. Entonces no se sigue, ¿no? Lo único que podemos decir es que si bien María está en la presencia de Dios, ¿no?, si podemos decirlo así, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Eso de que intercede, de que escucha, de que no, eso no es posible sin usar la especulación y sin estar al límite de la propia especulación, y no se hace teología partiendo de la especulación, ¿no? Sí, así es, exactamente. Gloria a Dios. Pues Yesenia, que sí está con nosotros casi toda la noche, se pregunta, hermano Edgar, ¿por qué crees que la Iglesia Católica Romana es tan sumamente popular? ¿Por qué? Bueno, en gran parte se debe a, como decía Chesterton, a que en el catolicismo todos caben, ¿eh? Esa es la realidad. Hace unos días estaba viendo yo el cierre del Congreso de Jóvenes, ¿no?, en Lisboa, Portugal, del catolicismo, que reunió 1 millón de jóvenes, y los levantaban con música disco, ¿no?, y todos así felices. Entonces el catolicismo tiene para todos, todo el mundo cabe en el catolicismo, a diferencia del protestantismo, de las comunidades evangélicas, que son un poco más circunscritas a la disciplina, a ciertos lineamientos, estrictas en cuanto a la vida moral. En el catolicismo todos caben, ¿no? Es decir, no hay como realmente un pastorado, lo que implicaría ser pastor, cuidar a las ovejas. Como dice Jesús, como dice Dios, yo les daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten con inteligencia y conciencia. Tú te das cuenta que no hay un vínculo entre el sacerdote y la oveja, ¿no? La persona puede ir a misa, pero igual de misa se puede ir a donde ella quiera, ¿no?, a una borrachera, a bailar, etcétera, porque no hay un vínculo disciplinario ahí. Entonces creo que eso permite que la persona se sienta muy cómoda con esa religión, ¿no? Es una religión que le permite vivir su vida en torno a lo que ella quiera, ¿no? Eso creo que hace en cierta manera popular al catolicismo. Por otro lado, hay que entender, por ejemplo, que en el caso de Latinoamérica, el catolicismo no solamente llegó a través de la Biblia, sino a través de la espada, también se impuso. Entonces se enquistó dentro del imaginario colectivo y se fue traspasando a través de los siglos, y eso ha hecho que dentro del tejido social haya como una predisposición a aceptar el catolicismo, ¿no? Entonces eso también ha hecho que el catolicismo pues tenga esta relevancia en el mundo. Y tú sabes que presumen mucho de que ellos son 1.000 millones de católicos. Sí, nominalmente puede ser muchos, pero católicos que viven su fe tal como la viviría un evangélico son poquísimos, ¿no? Yo puedo decir que si vas casa por casa vas a encontrar poquísimos católicos que viven su fe tal como viviría comprometidamente un evangélico su fe. Entonces el catolicismo sí, en efecto, es muy popular, pero se debe justamente a estas cuestiones, ¿no? Eso es lo que yo pensaría. Sí, así es. Incluso aquí en España, de hecho, como un 70% ahora se identifica con la fe católica, que ha bajado muchísimo, ¿no? Y de este 70% que hay, pues solamente un 5% asiste semanalmente a la misa. O sea, ves que, exacto, vamos, 65% van a la iglesia, eso 2 veces al año, Semana Santa, Navidad, y hasta nominalismo puro y duro. Así es. Ok, Manuel pregunta,
bueno, la pregunta de siempre, ¿existe la posibilidad de que un católico romano sea salvo? ¿Cómo ves ese asunto? Mira, Martín Lutero, Gaby Orlund tiene un buen libro acerca de esto que se llama La recuperación teológica de la Iglesia, donde cita a Martín Lutero, y me pareció muy interesantes unos párrafos de Martín Lutero donde él creía realmente que la Iglesia romana también tenía pueblo de Dios, ¿no? Al final de cuentas, el obispado romano también fue evangelizado, también se llevó la palabra a Roma, tenemos los textos del Evangelio de Pablo, la carta a los romanos. Entonces, sin duda no somos nadie para negar que en la providencia, en la soberanía de Dios, también haya personas ahí que están tratando de encontrar al Señor, que están esforzándose por encontrar al Señor, ya sea tocándolo a ciegas, como dice en Hechos 17, o que realmente le conocen y en algún momento salen del catolicismo. Pero sin duda, ¿no? Sin duda creo que sí, creo que sí, que hay pueblo del Señor en Roma. Y creo que esa palabra que está tanto en Jeremías como en Apocalipsis, que dice salid de ella, pueblo mío, es vinculante a ellos, ¿no? O sea, salid de ella porque es peligroso estar al límite del fango, ¿no? En el sentido de la idolatría, en el sentido de todas estas acumulaciones que se le han ido dando posteriormente a la teología. Creo que es peligroso estar ahí, ¿no? O sea, que no es fácil vivir la fe cristiana como tal dentro del sistema romano. Pero el Espíritu Santo, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces yo creo realmente que el Espíritu de Dios es capaz de llamar a una persona ahí al arrepentimiento, hacerla nacer de nuevo, y lo que siga después, pues ya le compete a Dios, ¿no? Ya no me involucraría en ese asunto. Amén, así es, gracias. Y te lo dice alguien, perdón, Manuel, te lo dice alguien que salió del catolicismo, porque fui católico carismático, pertenecí a las asambleas carismáticas, fui formado bajo los pies de un jesuita, el padre Reinald de aquí el Sagrado Corazón de Jesús, y salí en medio de un rosario. En medio de un rosario tuve una experiencia sobrenatural con Dios que me sacó literalmente del mundo católico. Entonces sí se puede, por supuesto. Wow, gloria al Señor, gloria a Dios, amén, amén. Nani pregunta, ya que hemos estado hablando sobre la Mariología, a lo de lo que has dicho, ¿no? Ellos ven a María como también una especie de, bueno, mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué hacen los católicos con 1 Timoteo 2:5, donde nos destaca que hay un solo mediador? ¿Cómo explican ellos ese pasaje, ¿no? Con su Mariología. Ellos dicen que la mediación de la que se habla 1 Timoteo 5 es referente a la salvación. Yo les diría que no hay otra forma de entender 1 Timoteo 5, no puedes separarla, ¿no? O sea, lo que está circunscrito a la mediación de Jesús incluye todos esos apartados que le ponen a María, ¿no? Entonces no hay como que esta mediación que hace Jesús aquí, de la cual habla Pablo en 1 Timoteo 5, es específica de esto, pero María puede hacer una mediación específica de ello. No. Es que justamente la capacidad ontológica divina de Jesús permite que su mediación abarque todas las necesidades del ser humano, de los cristianos, ¿no? Entonces María, no quiero irme chocante, pero no es necesaria en ese sentido, ¿no? Hablando ontológicamente, el único que puede suplir las necesidades de toda índole, tanto de la salvación como en su ejercicio sacerdotal para los cristianos, es Jesucristo. Es decir, el único que puede realmente escuchar todas las oraciones en todo momento, en todo lugar, de toda lengua, en todo espacio, es Jesucristo, justamente por sus cualidades divinas, ¿no? Porque posee atributos divinos, la omnisciencia, la omnipotencia. Y no solamente puede escucharlas, sino que puede responderlas. De hecho, la invitación del apóstol, no sé si será un apóstol, de Hebreos, es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, como dice Belarmino, que acercarse al trono de la gracia es ir a María. Esta mediación, esta confianza, la podemos tener plenamente en Jesús sin necesidad de ningún intercesor, ontológicamente hablando, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gracias, Nani, por la pregunta. Y bueno, vete por aquí. Nani también está aquí todas las noches conectada. Adelis pregunta, bueno, te llama Tío Pacheco, me imagino que te conoce, te dice, ¿crees que nosotros los evangélicos debemos ser ecuménicos? Estamos viendo esto bastante en Europa, ¿verdad? Tenemos a denominaciones protestantes celebrando culto con iglesias católicas. ¿Cómo ves todo este tema? ¿Los evangélicos debemos empezar a celebrar cultos, ser ecuménicos? ¿Qué dices? Mira, en cierta manera sí y en cierta manera no. Creo que hay que ser muy específico en ello. ¿En qué manera sí? Yo, por ejemplo, cuando leo la encíclica Unum Sim de Juan Pablo II, veo que en la teoría algunas de las cosas que dice tienen sentido. Por ejemplo, los cristianos cuando son perseguidos alrededor del mundo no se les pregunta la denominación, no se les pregunta si creen en Jesús y son muertos a causa de la fe que profesan. En ese sentido, creo que puede realmente existir un ecumenismo en el caso de vivir una misma fe, ¿no? Por lo menos a nivel de ciertas verdades fundamentales. Creo que Jesucristo es el Señor y voy a morir por esta fe como mártir, ¿no? A causa de justamente esta creencia. A un nivel teológico ya secundario, de que la iglesia, por ejemplo, anglicana o la iglesia luterana entre en nexos teológicos y comprometa su teología con la iglesia católica, creo que no.
Creo que eso no es posible y creo que no va a ser posible ni del lado de los católicos ni del lado de los evangélicos, ¿no? Creo que eso no se va a dar. Y creo que eso lo tenía muy claro Juan Pablo II en su Num Sin cuando dice que el ecumenismo nació simplemente como un deseo de que el pueblo del Señor en todas partes del mundo esté unido, ¿no? Y creo que era el sentido en que Jesús también decía que oraba, ¿no?, por la unidad de los cristianos. Pero creo que esto no se puede dar a nivel denominacional, institucional no se va a dar, no es posible, y creo que proponerlo causaría más daños que bien. Pero en un sentido fundamental, en la persecución, obviamente que si tengo un católico enseguida que ha sido arrestado y está enseguida de mí y los dos vamos a morir, en ese sentido obviamente hay una compaginación espiritual porque morimos por el nombre de Jesús. Creo que ese ecumenismo sí, ¿no? Y creo que ese ecumenismo lo viven algunas personas en China, en Medio Oriente, están unidas en el amor, en el sentido que son perseguidas, ¿no? En ese sentido sí. Más allá no. Creo que nosotros no estamos listos en Occidente, dentro de nuestras instituciones, para gestar un ecumenismo que comprometa nuestras teologías. Excelente, gracias. Gracias por la pregunta, hermano. Math, no sé si Math es católico o no. Él pregunta cuál es el problema o cuál es el engaño en enseñar que María era inmaculada. Así que no sé si su perspectiva es una perspectiva católica. ¿Cuál es el problema con decir que María era inmaculada? Yo principalmente tengo un problema en la forma en que hago mi quehacer teológico, ¿no? Mi quehacer teológico se basa en la Escritura como el pináculo infalible y tengo como ciertos apoyos que vendría siendo la tradición, la razón y la experiencia, ¿no? Partiendo de él, yo elaboro mi teología, hago mi teología. Y este tipo de cosas, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la Perpetua Virginidad, la Asunción de María, las encuentro fuera tanto de la Escritura, que es el principal pináculo sobre el cual yo me baso, las encuentro fuera de la historia, de la tradición, el sentido común que vendría siendo la razón no me da para aceptarlos y la experiencia obviamente menos, ¿no? Entonces creo que esto queda fuera totalmente del quehacer teológico que los cristianos utilizaron en los primeros siglos y no se sigue, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de la Inmaculada Concepción de María, que es esta idea de que María fue concebida sin pecado, y empiezas a leer a los pensadores que la defendieron, encuentras una especulación tras otra, ¿no? Encuentras una serie de pensamientos nebulosos, abstractos, que dices, bueno, es que ¿cómo creer esto, no? Lo habría creído Pedro, lo habría creído el apóstol Pablo, lo habría creído Juan, ¿no?, que se llevó a María a vivir con... ¿Quién habría creído esto? Entonces no se sigue, ¿no? Entonces son dogmas que se han estipulado partiendo de la especulación, y yo personalmente, y creo que los protestantes, no hacemos teología partiendo de la especulación, como es el caso de estos dogmas, ¿no? Amén, así es, así es. Y claro, desde luego, yo sí me he pensado el problema con decir que María, porque a veces los católicos, yo reconozco que a veces hay un deseo noble de defender la pureza de Cristo y por tanto dicen, bueno, la madre, y como que entiendo el razonamiento, pero luego, si sigues esta línea de pensamiento, tienes que ser coherente y decir, bueno, necesitamos también que los padres de María sean claro, inmaculados, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y acabamos se va concatenando, ¿no? Exactamente, así que puedo entender, ¿no?, la razón por la que un católico quisiera defender la impecabilidad de Cristo apelando a María, pero nos causa más problemas de que resuelve, ¿no? Que los que resuelve, exactamente. Sí. Ok, pues gracias, hermano. Okay, tenemos aquí, ahí donde estaba la pregunta que tenía, perdón, se me fue. Ah, sí, aquí, Matías, ahora no es Mariología, te está preguntando por la doctrina del purgatorio. Sabemos que ellos enseñan que hay 3 lugares post-mortem, el paraíso, el infierno y luego el purgatorio. ¿De dónde sacan los católicos la idea de que hay un purgatorio? Los primeros que van a hablar de este asunto van a ser convenientemente 2 pensadores de la escuela alejandrina, ¿no? Orígenes y Clemente. Ellos estaban, hay que recordar que en la época antigua había 2 escuelas que rivalizaban, ¿no? Que estaba la escuela antioqueña, que tenía una perspectiva mucho más histórica, y estaba la escuela alejandrina, ¿no?, que tenía una perspectiva mucho más alegórica. Entonces rivalizaban en la forma en que interpretaban ciertos pasajes de la Escritura, porque unos decían, no, mira, hay que interpretar estos pasajes de esta forma, y se iban a las alegorías, ¿no? Y la escuela antioqueña decía, no, es que ustedes hacen tantas alegorías que dejan todo confuso. Bueno, convenientemente, Orígenes y Clemente son los que le van a dar en un principio el armazón a esta interpretación de ciertos pasajes de la Escritura, convenientemente uno de Primera de Corintios, si no estoy mal, donde dice que será salvo por fuego, ¿no? Y partiendo de ese texto se ha elaborado justamente la idea del purgatorio. Ellos, como teniendo contacto con las ideas griegas, es que empiezan a hacer este análisis de qué sucede después de la muerte, ¿no? Y empiezan a concluir, otra vez están haciendo teología, están especulando, pero el texto como tal, el texto bíblico no permite, ¿no?, por las implicaciones que tendría el hecho de que puedas purgar pecados más allá de la vida, ¿no? Porque esto haría insuficiente
obviamente el sacrificio de Cristo. Tú cuando lees, por ejemplo, el asunto del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, te das cuenta de que parece ser un escrito específicamente para refutar el caso del purgatorio, ¿no? Porque yo también tengo un video por ahí en mi canal, si quiere pasar a verlo, se llama justo así, ¿no? Hablando del purgatorio. En la carta a los Hebreos parece que está escrita específicamente para este tipo de ideas, ¿no? Para refutar, obviamente, las ideas que hagan insuficiente el sacrificio de Cristo. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? En la iglesia muchas veces se drenaron pantanos, ¿no? Y se incluyeron en la iglesia, que pues tuvimos que cargar con ellos hasta la fecha, ¿no? Y la iglesia de Roma sigue cargando con muchas ideas que drenó directamente del paganismo y que incorporó o intentó cristianizar de alguna forma en su quehacer teológico. Amén. Gracias, Matías, por la pregunta y una vez más contundente respuesta y clara. Ramírez también cambia un poco aquí el tema y te pregunta por la transubstanciación. ¿Qué nos puedes decir sobre la transubstanciación? Tuve un debate hace poco con un apologista católico muy famoso de una página que se llama Huella Católica, que se llama Rodrigo Calvo, y debatimos el tema de la transubstanciación. Creo que van a estar muy familiarizados con el asunto porque nosotros en este momento estamos en una guerra ideológica en donde se nos quiere forzar a aceptar justamente a ciertas personas que se autodenominan como trans, y no quiero decir el nombre para que no me van a banear, pero nosotros no aceptamos esto por una razón, porque Aristóteles no creía que fuese posible que hubiese cambio de sustancia sin que hubiese cambio de accidentes. Es decir, si cambia la sustancia, cambian los accidentes, ¿no? Entonces, cuando vemos a estas personas que dicen que son trans, nosotros no podemos aceptar eso porque no hay cambio de sustancia, es decir, su genética sigue siendo la misma. Lo único que tenemos es cambio de accidentes. Su pelo, se pintan el pelo azul, incluso hacen cirugías de, pues ya sabes, ¿no? Se quitan ahí sus partes, se toman hormonas, pero su esencia, no, su sustancia sigue siendo la misma. En el caso de la transustanciación, como lo entiende la Iglesia Católica, es exactamente lo mismo. Ellos nos dicen que hay un cambio en la sustancia, pero se mantienen los accidentes, ¿no? Aristóteles no hubiese permitido eso. De hecho, Wycliffe, que fue condenado justamente porque no aceptaba eso, él era un catedrático de Oxford, conocía plenamente la enseñanza de Aristóteles y por ello se opuso. Decía, es que esto que están diciendo no se sigue, por lo menos, de la interpretación de Aristóteles. Hay que recordar que Tomás de Aquino incorporó las categorías de Aristóteles para su apologética, ¿no? Cuando tú dices que tienes un pan que sabe a pan, huele a pan, pero no es pan, aparte de que hace un choque con nuestra sensibilidad, ¿no? La forma en que entendemos y interactuamos con la realidad, esto no se sigue, por lo menos del pensamiento clásico, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Que los católicos han reinterpretado a Aristóteles, han reinterpretado la Escritura y nos quieren hacer creer que la gente se come realmente el cuerpo de Cristo. Eso tiene muchísimas implicaciones. Si ustedes quieren ver el análisis exhaustivo del debate, pues pueden pasar a mi canal. Ahí tengo un debate con Rodrigo Calvo acerca del tema de la transubstanciación y se van a dar cuenta que el propio católico, como decía Pío Mayer, que es un sacerdote católico, los católicos no saben lo que es la transubstanciación, no la entienden, porque está definida en categorías aristotélicas, y está definida en categorías aristotélicas que el propio Aristóteles no hubiese mantenido. Entonces Pío Mayer dice que en Estados Unidos, creo que cerca del 60% de los católicos no saben lo que es la transubstanciación. Vayan al debate y se van a dar cuenta que el propio debatiente con el que tuve la oportunidad de compartir el panel no sabe lo que es la transubstanciación y todas las implicaciones que tiene creer ese tipo de cosas, ¿no? Oh, fascinante. Pues gracias, Ramírez, por la pregunta. Gloria a Dios. Jimena lanza una pregunta extremadamente importante, ya que has tenido mucho contacto con los católicos romanos. ¿Cómo puedes predicarle el evangelio a un católico romano? Bueno, cuando yo me convertí, que el Señor me alcanzó por su gracia, mi madre era fervientemente católica, ¿no? Era fervientemente católica, era ahora sí que fan de la Virgen de Guadalupe. Y la forma en que nosotros pudimos al principio entendernos fue buscar las cosas que teníamos en común. Creo que eso es parte de lo que es el ecumenismo, borrar los prejuicios, ¿no? Liberarnos de los prejuicios. Y cuando ya el tema estaba, la base estaba como cimentada, íbamos ahora sí a las cosas que nos dividían. Y el asunto de María es imprescindible, ¿no? Le hablé de María, por supuesto, la insuficiencia de María para poder ayudarla, para escucharla, y a la par presentando a Cristo, ¿no? Como la supremacía de Cristo, englobando la supremacía de Cristo, porque muchas de estas personas católicos muy nobles, muy sensatos, nunca han recibido realmente una enseñanza de la supremacía de Jesús, o sea, ¿quién es Jesucristo realmente? Lo tienen
familiarizado porque lo tienen colgado, ¿no? Ahí está Jesús, Diosito, ¿no? Traen un rosario colgando con la parte final de un crucifijo en el tablero del carro, pero no realmente han escuchado quién es Jesús, qué hizo Jesús. Entonces, a la par de que vas desmontando, ¿no?, este tipo de figuras que ellos han creado o que les han creado, vas presentando a la par al único que puede salvarlos, ¿no?, al único que puede perdonarlos. Y creo que esa es una forma eficaz de tratar con católicos, ¿no? Te vas a dar cuenta de inmediato que el católico tiene una afinidad, pero prominente con María. Entonces vas a la par de hablar con María, vas hablando de Jesús, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios obviamente ennoblece esa plática, ¿no? Va a ennoblecer justamente esa disposición de hablar de Cristo, de presentar a Cristo, y muchas veces las personas se van con la duda, ¿no? Se van con la duda y, caray, ¿será que realmente estoy haciendo las cosas mal? Así le pasó a mi madre, ¿no? Ella iba camino a la iglesia católica, cuenta en su testimonio, mientras iba meditando en las palabras que nosotros teníamos, ¿será que realmente estoy...? Hasta que el Espíritu la convenció, dio media vuelta y se bautizó, ¿no? Dio gracias a Dios y se arrepintió de sus pecados. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén. Carlos nos pregunta desde Deutschland, Alemania. Hermano Edgar, si María es corredentora y sin pecado, sería también eterna. ¿Cómo el catolicismo romano resuelve este dilema? Bueno, el catolicismo romano no lo ha resuelto, esa es la realidad, ¿no? El catolicismo romano en este momento está en el debate sobre si aceptar el dogma de la corredención o no aceptarlo. Ahora es vox populi que dentro del catolicismo romano ya se le adjudica el título de corredentora a María, ¿no? Ya se le pide como su corredención, pero en el sentido teórico no se ha establecido todavía como dogma. Yo creo que todavía están buscando la manera de cómo justificar cuando se saque ese dogma, ¿no? Porque en algún momento lo van a sacar, en algún momento alguien va a decir esto fue divinamente revelado y queremos aceptar con la iglesia, con los obispos y todos, que María es corredentora. Pero hasta este momento todavía no lo pueden hacer, ¿no? Todavía no lo pueden hacer, y quien llama a María corredentora lo está haciendo de una forma piadosa que la iglesia todavía no acepta formalmente dentro de su teología, ¿no? Pues gracias, hermano. Pues una pregunta final y luego dejamos a nuestro querido hermano en paz, ¿ok? Y gracias, Edgar, por todo el esfuerzo, por la exposición, las preguntas, las respuestas, perdón, todo claro. Y de verdad, me encantaría volver a tenerte aquí en el canal con nosotros. Así es un gusto, Will. Es un gustazo haber estado hoy en tu programa, de verdad, una bendición conocer a tu gente, saludarlos. Y pues nada, ¿no? Un poquito de lo que nosotros podamos contribuir, aquí estamos para ello. Amén. Antes de recibir la última pregunta en el chat, yo sé que trabajas mucho el tema de la apologética. ¿Habría otros apologistas evangélicos? Por ejemplo, aquí yo estoy muy contento, ¿no?, que los hermanos, supongo que muchos ya te conocen, pero hay muchos hermanos hoy que te están conociendo por primera vez. ¿Habría otros apologistas evangélicos online en el mundo hispano parlante que tú podrías recomendarnos? Sí, por supuesto. Mira, tengo buenos amigos dentro de la apologética. Está el caso de Néstor Díaz, el teólogo Responde. Está el caso de Jonathan Ramos, que también hace apologética evangélica. Está el caso del hermano Salvador Barragán. Está el caso de Salvador Veloz. Está el caso de Leonardo Mendoza. Creo que todos ellos están haciendo un muy buen trabajo, ¿no?, desde sus perspectivas plataformas. Y en lo que son ellos mucho más fuertes, ¿no? Hay algunos que son muy fuertes en el asunto de la sola escritura. Néstor pues se destaca por ser un teólogo muy amplio, uno muy versado. Jonathan tiene, aparte de conocimientos teológicos, tiene conocimientos filosóficos. Leonardo es bueno en la sola escritura. Y Salvador Barragán en específico tiene mucho conocimiento de la patrística, de la historia de la iglesia. Entonces creo que cada uno va como poniendo su granito de arena, ¿ves? Todos vamos contribuyendo al cuerpo de Cristo a través de estos medios, y creo que la gente puede ser bendecida si conoce sus canales, si se suscribe a sus canales, porque al final de cuentas todos estamos en esta línea como tratando de dar defensa de nuestra fe, como tratando de ayudar a la gente a que no se dejen engañar, que no sean arrastrados por vientos de doctrinas, y hay muchos que pueden contribuir, ¿no? Yo pongo ahora sí que mi pedacito en lo que puedo, y hay otros que ponen también su parte, ¿no? Ay, pues no sabía, ahora hago clic porque justo anoche entrevisté a César Vidal y un varón llamado apologista Salvador Barragán comentando, exacto, dándonos ya, entonces habrá sido él seguramente. Sí. Y ahora lo dices, ahora hago clic, que él estuvo aquí anoche conectado escuchando el programa. Sí, buenísimo, Salvador, le mando un abrazo, Salvador, si está viéndonos, es muy bueno. Ay, pues gracias, hermano, gloria a Dios. Pues bien, una pregunta final y ya acabamos con una pregunta sobre María. Sabemos que la Iglesia Católica dice que es una virgen perpetua. Acid pregunta si María tuvo más hijos. El debate de la perpetua virginidad de María no se debe de ir hacia si tuvo más hijos, sino a antes, ¿no?
Ese creo que ha sido un error de la apologética evangélica, inmiscuirse directamente al debate de si María tuvo o no tuvo más hijos. El debate debe centrarse hacia antes, ¿no? ¿Cuál es la relevancia? Ahí está el debate. El debate es este. ¿Cuál es la relevancia de la virginidad de una mujer para que sea vinculante a la espiritualidad del cristianismo? ¿Qué es lo que aporta la sexualidad de una mujer casada a la cristiandad? Y después de que haces eso, muestras justamente cómo se desarrolla en cierto contexto esta sublimación de la sexualidad, que no es justamente, no está conectada con las escrituras, ¿no? Sino que se desarrolla en un contexto muy específico donde la virginidad empieza a ser sublimada al nivel del martirio, ¿no? Con Agustín, con Jerónimo, etc. Entonces el debate no está en los hijos, el debate está antes de los hijos. ¿Cuál es la contribución de la sexualidad de una mujer casada a la vida espiritual de los creyentes? Y ahí vas a darte cuenta de que los católicos pues no patinan porque estás hablando realmente de algo, pues ahora sí que muy banal, muy íntimo, que a nosotros no nos debería interesar el que una mujer casada pues haya tenido lecho conyugal con su esposo, ¿no? Que sería algo muy normal. Ellos tendrían que responder por qué no, cuál es la razón por la cual no y cuáles son las evidencias del por qué no. Excelente, excelente. Gracias, hermano. Pues genial. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Vamos a pedir al hermano Edgar que nos despida con una oración final. Antes de hacerlo, hermano, ¿habría algún libro que nos podríais recomendar? Por ejemplo, hermanos que quieren estudiar más a fondo el tema del catolicismo romano desde una perspectiva evangélica. ¿Habría en el mercado español algún libro que nos podéis recomendar? Mira, hay una serie de libros muy buenos que ha estado editando, no sé si James White, no sé si estás familiarizado con él. Él tiene un apologista que trabaja con él que se llama William Webster. Ellos son muy buenos en la defensa del evangelio contra los católicos, y ellos tienen incluso una página que se llama Christian Truth, si no estoy mal, y puedes encontrar muchos artículos al respecto. Y lo fenomenal de esto es que tiene como tiene una conexión muy fuerte con la historia y con la patrística. Creo que ese es donde tenemos que nosotros hacer énfasis, y William Webster en general es muy bueno en esto, y James White también. Entonces creo que los libros de William Webster los encuentras en Amazon y son muy muy buenos, ¿no? Muy muy buenos. Ok, estupendo. Pues muchísimas gracias, hermano Edgar. ¿Nos puedes entonces despedir con una oración final? Claro que sí, hermano. Agradezco mucho a la gente, agradezco mucho a tu invitación, querido Will. Espero que Dios siga bendiciendo tu canal, el trabajo que estás haciendo, este trabajo pastoral, y que Dios te siga ayudando. Y muchas gracias por haberme invitado. Nos despedimos y le agradezco a Dios por ello. Amén. Señor, te agradezco porque hoy nos permitiste estar aquí reunidos a través de este medio, Señor, tecnológico. Tu soberanía, Señor, y tus planes son impresionantes. Te agradezco por tu bondad, Señor, por la gente que nos escuchó, por la gente que tuvo sus dudas saciadas. Gracias, Señor. Esperemos que este video llegue a muchas más personas y que podamos seguir trabajando desde estos medios, de estas plataformas que tú has dispuesto para llevar el evangelio, para comunicar la verdad a aquellos que están dudando, a aquellos que están titubeando o a aquellos que se han apartado. Ponemos todo esto en tus manos, Señor amado, y te pedimos que nos sigas guiando con tu luz, que nos des de tu sabiduría y de tu gracia para que podamos seguir trabajando en tu evangelio. En el nombre de Jesús.